¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, otro nuevo encuentro y la clase pasada habíamos estado viendo la segunda presidencia de Julio Argentino Roca. Hoy lo que nos queda ver, ¿no?, es la presidencia de Manuel Quintana. Manuel Quintana, que va a ser electo para el periodo 1904-1910. Bueno, Manuel Quintana era un hombre que ya había participado en política en 1860, había sido diputado por Buenos Aires en ese momento representando el mitrismo. Entre otras cosas, Quintana después se pasó al autonomismo y lo vemos nuevamente estando en política o siendo el rival en 1874 en la presidencia que asumió finalmente Nicolás Avellaneda. Un hombre que tenía una edad muy avanzada para cuando fue electo presidente de la Nación, tenía 80 años y había sido egresado de la Universidad de Buenos Aires con el título de abogado. ¿Quién lo va a acompañar en esta presidencia? Bueno, su vicepresidente va a ser José Figueroa Alcorta. ¿Qué era Argentina para este momento, como para que nos ubiquemos en el campo económico? Bueno, nos consideraban lo que era el granero del mundo. Y era muy importante, cosa que ya hemos visto en otros cortos anteriores, ¿no?, las exportaciones de carne que nuestro país realizaba a Inglaterra, haciéndose como único proveedor de carnes al mercado británico. Esta prosperidad económica que estamos viendo ya a partir de este segundo gobierno de Roca en adelante, no es la misma que van a sufrir los trabajadores en nuestro país, ¿no? O sea, que como decimos, contrasta totalmente con la realidad que vive el país. Por otro lado, la Unión Cívica Radical va a realizar un nuevo levantamiento armado en el año 1905, va a contar este levantamiento armado con algún apoyo militar, pero va a ser rápidamente sofocado por el gobierno. Los focos de mayor resistencia de esta nueva revolución que lleva el radicalismo adelante son Mendoza, la provincia de Córdoba y Santa Fe, donde se tardó un poco más en hacer deponer la actitud de los sediciosos, ¿no? Bien, el radicalismo sigue manteniéndose como un partido revolucionario. Vamos a ver que para 1912 ya va a estar redactada lo que es la ley Sáenz Peña, que pasaremos a ver en los próximos cortos, ¿no? Y como yo les vengo diciendo, con otras importantes huelgas obreras, que ya acá también vamos a dar mención de algunas, ¿no? Y el radicalismo va a levantar esa actitud revolucionaria que tiene hasta este momento y va a participar en elecciones. Siguiendo con el tema del gobierno, ¿qué hechos importantes podemos citar durante la presidencia de Manuel Quintana? Bueno, por un lado, la nacionalización de la Universidad de La Plata. Y también en este gobierno hay una labor muy importante. Debemos recordar que en 1896 se había creado el Partido Socialista del diputado Alfredo Palacios, quien logra que se apruebe la ley de descanso dominical. Esto es importante para lo que tiene que ver los sectores trabajadores de alguna manera. Manuel Quintana va a sufrir un atentado durante su gobierno, ¿no? El accionar de los anarquistas va a ser cada vez más intenso contra la política que se viene llevando desde los ejecutivos en nuestro país. Y bien, el 11 de agosto de 1905, un anarquista de origen español no logra realizar su cometido, era Salvador Planas, atenta contra el presidente de la Nación. Como yo les decía, la avanzada de edad que tenía Quintana hace que en 1906 el presidente fallezca, ¿no? Y va a ser reemplazado, obviamente, para lo que nos queda, 1906 a 1910, por quien fuera su vicepresidente, José Figueroa Alcorta. Acá volvemos a ver la contradicción del inicio. Argentina tiene en este periodo, podemos decirlo así, un progreso ascendente fabuloso, ¿no? Y esto lo podemos ver en los números, cosa que no contradice con la situación que tenían los trabajadores. Por ejemplo, en el comercio exterior, la bolsa para Argentina favorable fue de 724 millones de pesos, ¿no? Siempre hablamos de lo que tiene que ver materias agroexportables.
Hay un crecimiento, que esto lo podemos ver en los distintos textos que yo le di sobre lo que tiene que ver el ferrocarril en Argentina, de 7.000 kilómetros de línea férrea. Y también podemos ver que la inmigración se mantiene en un ritmo constante, es lo que sostiene también Devoto en su texto, e ingresan al país en este periodo 84.000 inmigrantes. Bueno, yo le decía que todo este progreso ascendente que muestra el país, en cierta manera, se ve opacado por la situación de las clases trabajadoras, lo que tiene que ver con la cuestión obrera. Si bien se realizan huelgas durante este periodo, hay un hecho muy puntual que tiene que ver con un hecho de violencia que se da en la denominada Semana Roja, ¿no es cierto? Una represión brutal que se llevó adelante en un recordatorio que se realiza el 1 de mayo de 1909. Ahí la represión es llevada adelante por Ramón Lorenzo Falcón. ¿Quién era este sujeto? Bueno, Ramón Lorenzo Falcón había sido nombrado para el año 1906 como el jefe de policía, lo que fue posteriormente la Policía Federal, que llevó ese nombre, si mal no recuerdo, hasta el año 2006. Durante este gobierno también Ramón Lorenzo Falcón creó la Escuela de Policía para formar estos cuadros que en este momento servían como represores de lo que eran los reclamos de los obreros, ¿no? Y bien, Ramón Lorenzo Falcón fue un hombre egresado del Colegio Militar de la Nación. Para el momento que es nombrado como jefe de policía contaba con el cargo de coronel y había participado en lo que era la campaña al desierto, ¿no? Fue quien estuvo en estos momentos al mando de las represiones obreras que se fueron realizando. Como yo les decía, el 1 de mayo de 1909, en lo que fue la denominada Semana Roja, de esta represión se hizo presente la policía y hubo 11 muertos y 80 heridos, ¿no? En lo que tuvo que ver este suceso. ¿Cómo va a terminar Ramón Lorenzo Falcón? Bueno, va a ser asesinado, ¿no? En 1907 también había hecho un desalojo bastante violento, por eso yo le decía que después yo voy a tratar lo que es el tema de las huelgas obreras, en la denominada huelga de inquilinos, ¿no? Desalojando a gran cantidad de gente. Y bien, el 14 de noviembre de 1909, un anarquista ruso, Simón Radovisky, que bueno, acá tenemos un dato que lo podemos relacionar con nuestra zona, ¿no? Que tiene que ver con Campana principalmente. Radovisky hacía muy poco que había llegado al país, él no participó en lo que tiene que ver los hechos del 1 de mayo, pero enterado de la represión brutal que se llevó adelante, decide ponerle fin a la vida de Ramón Lorenzo Falcón. Simón Radovisky trabajó en los talleres del ferrocarril en Campana, de donde se trasladó hacia la capital para ponerle fin a la vida del jefe de policía. Como decíamos, este hecho ocurrió el 14 de noviembre de 1909, ¿no? No solamente espera el carruaje que traía a Ramón Lorenzo Falcón, él estaba o venía acompañado por su secretario, Ramón Lartigau, y desarroja un explosivo que le produce la muerte a ambas personas. Bien, los restos de Ramón Lorenzo Falcón se encuentran en el cementerio de la Recoleta, ¿no? Es fácil darse cuenta cuál es la tumba, porque generalmente suelen ponerle epítetos e inscripciones, de cualquier tipo. Siguiendo con esto, Argentina vive su fiesta del centenario, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Se van a conmemorar durante la presidencia de José Figueroa Alcorta los 100 años de la Revolución de Mayo. Y bueno, dentro de las importantes visitas que tiene nuestro país, podemos nombrar a Isabel de Borbón, de España, y al presidente chileno Montt. Una presidencia que, como vemos, no tiene datos muy
significativos más que lo que venimos diciendo de los problemas obreros y la muerte de Ramón Lorenzo Falcón en manos de este anarquista ruso, que era menor de edad cuando él lo asesina. Eso lo salvó de la pena de muerte, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Y fue fue detenido en la Penitenciaría Nacional, la que se encuentra, para los que conocen la capital federal, hoy como museo, sobre la calle de Las Heras, en lo que sería el barrio de San Telmo, posteriormente trasladado a Tierra del Fuego, donde se escapa, es recapturado y vuelto a encerrar, y bueno, y una historia bastante cinematográfica, por decirlo así, de alguna manera, de este anarquista de origen ruso, Simón Radovisky. Y lo que le quería comentar un poco, saliendo un poco de esto de lo político, medio lo económico, que yo no me meto tanto porque ustedes lo ven en otras disciplinas, es un poco de qué industrias existían en el país en ese momento, ¿no? Como para hacer un reconto de algunas que nos van a ser muy familiares en nuestros días. Yo más o menos, para mencionarles algunas, después en la próxima clase, porque ahora sinceramente les digo no me viene en mente, el profesor Castro me regaló un libro en el cual yo saqué muchos datos de lo que tiene que ver la industria en la Argentina para fines del siglo XIX. Lo voy a buscar y para la próxima clase se los voy a mostrar acá en los cortos que venimos realizando, ¿no? Yo arranqué por el año 1847. En el año 1847 se establece Noel en lo que tiene que ver Argentina, de manos de un inmigrante de origen vasco que era Benito Noel, y se dedica a lo que tiene que ver la fabricación de galletitas y chocolates principalmente, ¿no? Comenzó con una pequeña panadería en lo que sería hoy las calles Defensa y Carlos Calvo, siempre ubicándonos en el radio más antiguo de lo que es la capital federal, que se llamaba El Sol, fábrica de confituras. Bueno, ya para este año tenemos la presencia de Noel, obviamente que esto después siguió creciendo a lo que nosotros conocimos hasta prácticamente la desaparición de esta empresa. En 1855 surge Mañasco Hermanos. Esto tiene que ver, su creación, con la fusión de los hermanos Luis Fortunato y José Mañasco, que se dedicaron a la fabricación de quesos, principalmente un queso que ellos denominaban Goya. A partir de 1890, esta empresa también comenzó con su expansión. Otra importante que se establece en 1860 es la cervecería Bieker. Comenzó como una especie de cerveza artesanal, por referirnos hoy a lo que es en nuestros días, por decirlo así, a fabricarse en un domicilio en el barrio de Valvanera. Esta empresa fue creada por Emilio Bieker, un inmigrante de origen francés. En 1864, surge Bagley. Bueno, la historia de Bagley está relacionada con un inmigrante de origen norteamericano que en 1862 huye de la guerra de secesión norteamericana y se establece en nuestro país con muy corta edad. Creo que tenía entre 12 y 13 años. Este inmigrante era Melville Bagley y comienza a trabajar primeramente en una farmacia, ¿no? Que se llamaba Droguería La Estrella. Ahí, que era esta farmacia, de propiedad de los hermanos de Marchi, estaba ubicado en lo que serían las calles Defensa y Alsina. Y ahí, asociándose con uno de estos hermanos, creyeron crear la bebida que calmaría todos los males. Una bebida hecha a base de naranjas amargas, que es lo que nosotros conocemos como esperidina. Esta fue uno de los primeros logros de Bagley, podemos decir, en nuestro país, ¿no es cierto?, lo que es la esperidina. Y en 1875, ya fuera de lo que tiene que ver su asociación con los hermanos de Marchi, decide colocar su empresa para la fabricación de galletas, que bueno, es el fuerte que va a tener de aquí en más esta empresa, ¿no es cierto? En otro orden de cosas podemos nombrar en 1867 la llegada del alemán Carlos Peuser. Carlos Peuser era el menor de 4 o 5 hermanos que habían llegado a nuestro país y se dedicó más bien a lo que tiene que ver las artes gráficas, ¿no?
y funda, a lo que tienen que ver los 23 años de edad, lo que es Casa Peuser. Bien, que se encontraba en lo que sería hoy las calles Perón y Bartolomé Mitre. Esta empresa posteriormente creció y llegó a ser muy importante en lo que tiene que ver las artes gráficas, contando con más de 300 trabajadores. Bueno, ¿quién no recuerda la vieja guía Peuser antes de todos estos avances que nos dio la tecnología, ¿no? Esta casa que perduró hasta el año 1960, que también fue muy importante. Fue también fábrica, y también tenemos que decir editorial, fundada por este alemán. Para 1875 hablamos de canales y compañía establecidos en el país. Todo, como ven, la relación de la inmigración con el trabajo que fue realizando dentro de nuestro país, ¿no? Firmas importantes. Fue fundada por el italiano José Canale, ¿no? Y estableció una pequeña panadería en su momento en lo que serían las calles Defensa y Cochabamba de la capital federal, ¿no? Y en 1901 se dedicó a lo que es ya con la expansión de su panadería, a la fabricación de bizcochos, este bizcocho tan tradicional con este gusto dulzón, que fue muy característico, y la empresa luego la siguió a su muerte la viuda y sus hijos, sumando mucho más productos a la misma. Para 1880, coincidiendo con ya la inserción de Argentina en el modelo agroexportador, ya lo voy a decir por qué, aparece Águila Saint. Esta empresa tiene que ver, o fue de la mano de un inmigrante de origen francés, que fue Abel François Charles Saint. Perdóneme si no tengo un buen francés, pero sí es su nombre. Y comenzó con un pequeño local sobre la calle Carlos Pellegrini, pero no a fabricar chocolates como lo conocemos hoy, ¿no? Hablar de Águila es sinónimo de hablar del chocolate en taza, chocolate en barra, sino que tostando café. Y con el auge del modelo agroexportador dijo, ¿por qué no aprovechar lo que tiene que ver el cacao en todo esto, que era muy distinto a lo que nuestro país obviamente producía y vendía? Esto había que importarlo. Y creó lo que nosotros conocemos como el chocolate para taza. Una infusión, esto estamos hablando ya para el año 1890, 10 años después que él se había establecido con esta tostadora de café. Una bebida muy común tanto entre las clases bajas como en las clases altas de nuestra sociedad. No es que solamente la consumía un sector. Era una de las bebidas más tradicionales, podemos decir, el chocolate en taza, para esos momentos, ¿no? Bien, siguiendo con esta serie de empresas, para el año 1883, también de la mano de un inmigrante de origen francés, Léon Rigolot, se establece una cristalería. La idea de Rigolot primeramente fue la de fabricar tinteros, pero posteriormente, y establecido en la zona de Berazategui, su empresa va a tener un crecimiento enorme. ¿Debido a qué? ¿No? Y tuvo que ver a partir del año 1890, más que nada en la relación con la cervecería Quilmes y la demanda que tenía dicha cervecería para fabricar botellas de vidrio. Esto le dio a Rigolot un crecimiento también muy grande en esa zona. Para 1883, también otra empresa muy conocida por nosotros, muy importante, va a ser Alpargatas. Está de mano de un argentino que era de origen, o la familia de origen vasco, que era Juan Echegaray. La fabricación de este calzado, que no era solamente en Argentina, se daba en otros países, que se hacía con lona y yute y se realizaba a mano. La idea que tuvo este hombre fue asociarse con un importador de máquinas que fue Roberto Fraser, que importaba máquinas de Gran Bretaña. Al contactarse con Echegaray, Fraser le propuso la idea de producir una máquina, ¿no? Para evitar lo que era la tarea manual. Esto lo tuvo listo para el año 1884, lo que pudo aumentar la producción de este tipo de calzados. Para el año 1884 va a aparecer una empresa que va a tener mucho renombre, no solamente con lo que va a estar relacionada, sino con hechos, algunos históricos en relación a los descendientes de sus fundadores, que es
la empresa Bunge y Bor, relacionada con la exportación de cereales, ¿no? En 1876 llega a la Argentina Ernesto Bunge, con la idea de ver, dentro de las bondades que brindaba este país, el tema de la exportación de cereales. Cuando vio que había un campo favorable para la inversión en este sentido, mandó a llamar a su pariente Jorge Born, ¿no? No solamente se dedicaron a lo que tiene que ver la exportación de cereales, sino que su mentalidad empresarial los hizo posteriormente crear una fábrica de fabricación de bolsas de arpillera, y para el año 1902 van a crear Molinos Ríos de la Plata, ¿no? Miren qué nombres estamos dando, ¿no? Y aunque estuvieron radicados en ese momento aquí en Argentina, en toda la parte laboral, la casa matriz se encontraba en Amberes, en Bélgica. Bien, siguiendo un poquitito con esto, otra que es muy conocida en la actualidad, en 1895 se crea Calzados Grimoldi, que en un momento no era solamente Calzados Grimoldi, sino como que se llamó Calzados Grisetti Grimoldi, ¿no? Obviamente que la palabra está dicha a qué se dedicaban y a qué se siguen dedicando. A partir de 1906 pasó a llamarse Grimoldi Hermanos. Bien, otra empresa importante que tenía que ver con la fabricación de envases de lata fue en 1899 el establecimiento de la empresa Centenera, Sociedad Anónima. Pero esta empresa fue rápidamente absorbida y comprada por la firma Bunge y Bor. Y les voy a nombrar una más que tiene que ver con algún hecho. Obviamente, gente, que acá está faltando un montón de otras empresas, muchas compañías de fósforo también había en este momento, ¿no? De cerillas, podemos decir, y de otras tantas cosas que traté de nombrarlos, mencionarles más o menos las más importantes que hacían a nuestro conocimiento. Bueno, por nombrarlo va a ser, como les decía, los talleres Pedro Bassena. Pedro Bassena también era un inmigrante de origen italiano, murió por allá por 1916, ¿no? Le siguieron sus hijos, sus empresas, coincidente con el inicio de la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, un italiano que más que virtudes técnicas tenía un tesón muy grande, muy trabajador. Los datos que uno puede leer en los libros dicen que esto acompañado por su gran capacidad o robustez física, ¿no? Primeramente él trabajó los talleres Zamboni, que eran talleres metalúrgicos, y ahí fue adquiriendo el conocimiento. Llegó a ser dueño de 3 empresas que a su muerte prosiguieron sus hijos. Bueno, nombré de los talleres Bassena porque cuando veamos la primera presidencia de Yrigoyen, en el año 1919, va a ser uno de los lugares donde se va a producir uno de los hechos de violencia más grandes, ya la denominada Semana Trágica. Bueno, esto es lo que les vengo trayendo para esta semana, para tener una referencia con respecto a esto, acompañado por la bibliografía que ya hemos hablado en otros momentos, ustedes van leyendo. Ya después, cuando entremos en la etapa del radicalismo, sin duda que tendremos que tomar un poco a David Rock con los orígenes del radicalismo, pero también este libro es muy bueno en base a qué, que muchas de estas cosas que yo les estoy comentando no es solamente que él va a hablar sobre las presidencias radicales, él va a hablar sobre la situación social, sobre la situación económica y qué era nuestro país antes de la llegada, o qué era en política, sobre todo enfocado a la generación del 80, el sistema antes de la llegada del radicalismo al poder, ¿no? Así que esto va a ser lo que hemos dejado por esta semana. Les mando, como siempre, un fuerte saludo, espero que estén bien y nos vamos viendo en los próximos encuentros. Hasta luego.